Tenemos un invitado muy especial. Aquí, esto va a estar muy especial hoy. Hans, bienvenido a De Frente y Sin Mente. Gracias por acompañarnos hoy. Vivimos en un mundo lleno de máscaras, donde todos parecen tener respuestas, pero nadie se atreve a hacer preguntas incómodas. En De Frente Sin Mente no venimos a adornar la verdad. Venimos a incomodarte, a ponerte un espejo en la cara y a sacudir tu manera de pensar. No buscamos likes, buscamos conciencia. No buscamos fama, buscamos eco. Prepárate, porque aquí se habla de frente y sin mente. Dicen que cuando uno se asoma demasiado a la muerte, algo cambia para siempre. Hoy, con Hans Trujillo, vamos a hablar de esa forma invisible entre la vida y la muerte, y de lo que pasa cuando un creador decide mirarla de frente. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que ha mirado la vida y la muerte sin miedo. Hans Trujillo es escritor, publicista y creativo colombiano, nacido en Bogotá 6 días antes de que el hombre pisara la luna. Desde joven la literatura fue su refugio y su espejo. Ha trabajado por años en el mundo de la publicidad en Colombia y en Estados Unidos, pero su verdadera revolución llegó con las letras. Es el autor de Con la muerte no se juega, una novela de realismo mágico premiada en Los Ángeles y Nueva Orleans, donde la muerte se convierte en un personaje de carne y hueso. También de 12 relatos impuros, una obra visceral que explora el erotismo, el deseo y las sombras del alma humana. Hans escribe como quien se desnuda, con arte, con humor negro y con verdad. Hoy está aquí para hablarnos de frente y sin mente sobre lo inevitable, lo prohibido y lo profundamente humano. Este capítulo es patrocinado por Creatine Time, la creatina que nosotros usamos y que conseguimos ya aquí en Estados Unidos. Toda la energía que vamos a sentir en este podcast está aquí, de frente y sin mente. Listo, comenzamos este nuevo episodio, Mauro. Hagámosle. Tenemos un invitado muy especial. Aquí, esto va a estar muy especial hoy. Hans, bienvenido a De Frente y Sin Mente. Gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ustedes, muchachos. Este es un espacio muy lindo, me encanta lo que están haciendo, todas las personas que están impactando y para mí es un honor estar aquí contigo, Juan Pablo y Mauro. Hans, tú naciste en una fecha muy especial, 6 días antes de que el hombre pisara la luna. Así es, 14 de julio del 69. Esa mezcla entre la vida, la exploración y la muerte, ¿qué marcó en Hans? Pues en esa época pues yo estaba muy chico, tenía solo 6 días. Oh, sí, una cosa impresionante. Así que no creo que me haya marcado mucho. Pero sí creo que, yo te lo pregunto es porque definitivamente uno entra en una era. A partir de ese momento todo cambió en la humanidad y creo que eso empezó a alimentarte como ser humano. Oh, sí, claro, definitivamente. Después de ese día todo cambió. Todo cambió, Entonces, eso es parte de esa generación. Claro. Entonces diferente. la humanidad en sí se volvió mucho más abierta a explorar y mucho más creativa, mucho más, puso la mirada muchísimo más lejos. Creo que ese momento le explotó a la humanidad otra forma de ver los límites. Creo que los seres humanos empezaron a ver, y eso cambió por completamente la educación, por ejemplo, que recibimos de nuestros padres. Claro. Porque dijeron, ok, el límite es mucho más amplio de lo que creíamos. Exacto. Si el hombre llegó a la luna, o sea, podemos hacer mil cantidades de cosas. Exactamente, no lo has podido decir mejor. Es eso. La gente le cambió el chip a todo el mundo y los puso en un modo más creativo, más atrevido. Esto te lo pregunto porque, bueno, ya sabemos, hacemos parte de esa generación educada por personas que entendieron que los límites se expandieron. Y eso tal vez creó generaciones más creativas. Eres una persona que viene de la publicidad, estudiaste publicidad. Sí, cómo no. Soy colega tuyo. Somos colegas. Yo, para los que no saben, aparte de actor, soy publicista, estudié publicidad como Hans. La creatividad es algo que siempre me ha llevado y me ha puesto a hacer cosas inimaginables. Y es también tu caso. Porque no solamente te has dedicado a la publicidad, a la creatividad, con campañas publicitarias que seguramente habremos visto muchas en televisión que vienen de tu autoría. Pero ese proceso creativo, ese proceso de curiosidad, porque finalmente somos seres curiosos los que nos dedicamos a la creatividad, te llevan un día a escribir. Uh-huh. Y tu libro es un libro muy particular, que toca un tema que digamos es tabú en nuestra cultura, la muerte.
La muerte, sí, señor. Y tiene un carácter muy especial de una poesía brutal, lo diríamos. La metáfora que usas de un fotógrafo que empieza a hacer fotografías de personas muertas. Morboso, interesante. Preguntémosle al autor. Lleno de tabú. Lleno de tabú. Hablemos el libro se llama Con la muerte no se juega. Con la muerte no se juega. Y ojo que es una frase, esto es muy de publicista. Es Se una me frase salió muy el publicista. cotidiana, Mauro. La publicidad más maravillosa, yo entendí en mi carrera, es que sale de la cotidianidad. Yo me iba a hacer ejercicios, a sentarme en el bus que me iba para la universidad a escuchar a la gente. Esta frase es súper cotidiana. Ojo, que con la muerte no se juega. No llamen la muerte. Exactamente, exactamente. Y cuando mis lectores se adentran en las páginas de ese libro, se dan cuenta de por qué el libro se llama así, porque al final es una exploración de un fotógrafo que era un visionario para su época y termina entrometiéndose en el territorio de la muerte misma. Y lo hace sin tapujos, sin pedir permiso, y esto causa que la muerte misma lo convierta en su enemigo y lo comience a perseguir durante toda la obra. Eso es básicamente el plot de mi novela. Es algo es que a mí me tocó mucho el título y vuelvo y recalco eso. Con la muerte no se juega. Cuando uno va y se pone a joder con lo que no tiene que joder, se puede ver en problemas. Creo que este es el caso de el protagonista que se llama Baudelio. ¿De dónde es? Baudelino Pinto, pero en la novela todo el mundo lo llama Fotolino. Porque así fue como le puso él a su estudio fotográfico en el pueblo donde llegó a esconderse de la muerte. Porque él le tocó huir de la muerte y llegó a un pueblo empotrado en las montañas de Colombia que se llama Santuario, que realmente existe. Santuario Risaralda y Antioquia. Creo que tiene dos santuarios. Sí. Tiene otro santuario. Y allá llega a esconderse de la muerte y crea su estudio fotográfico. Y por todo lo que le ocurre a Baudelino es coincidencial. Cuando conoció a la muerte fue de manera coincidencial, porque el tipo tomaba fotos en Bogotá a los turistas y a los peatones en esa época. Estábamos hablando de un 9 de abril de 1948. Él estaba tomando sus foticos en Bogotá cuando de repente tuvo la fortuna o la desgracia de fotografiar o de tomar la única foto que se conoce de la muerte. Y lo hizo cuando la muerte se estaba llevando el alma de Jorge Eliezer Gaitán recién asesinado. O sea, te vas a ese momento histórico. Así arranca la novela. Así arranca la novela. Así arranca la novela. Un momento histórico de un quiebre cultural en Colombia y de político, donde todo se revuelca y hasta el sol de hoy nos sigue afectando históricamente. Y no solo eso. En mi novela, el personaje de Juan Roa Sierra no es el asesino, sino era su más ferviente admirador de Jorge Eliezer Gaitán. Que suele pasar. Y que según algunos historiadores, realmente eso fue lo que pasó. Roa Sierra fue un chivo expiatorio y lo culparon porque había que culpar a alguien en ese momento. Había que buscar a alguien para poder crear un héroe. Exactamente. Entonces, en mi novela, él es un personaje que es totalmente distinto a como lo pinta la historia. Entonces, cuando Baudelino ve que mataron a Gaitán y intenta tomarle la foto de Gaitán recién muerto, se topa con que la muerte estaba ahí al lado de él y la muerte se da cuenta que es la fotografía. Y eso no le gustó. Entonces lo empieza a perseguir y por eso fue que él llega a Santuario a esconderse de la muerte y ahí crea su estudio fotográfico. Entonces a lo que voy es que en Santuario también coincidencialmente le tocó comenzar a fotografiar a los muertos. Pero entonces él lo hizo con un estilo que nadie lo había hecho nunca antes en la vida. Y él los sentaba, los maquillaba, los vestía y ponía a los familiares alrededor del muerto y le tomaba la foto. Entonces era una celebración a la muerte misma. Hay culturas que hacen eso. Hay culturas que hacen eso, sí. De hecho, en el mismo inicio de la fotografía, desde que comenzó la fotografía, el ser humano tuvo esa fascinación por fotografiar a los muertos. Entonces, en la antigüedad, cuando la fotografía estaba en pañales, se moría un niño
y la familia nunca le había tomado una foto en vida, entonces querían que le tomaran una foto después de muerto. Y eso era más fácil que se quedara quieto. Era más fácil de que... Totalmente. Perdón el humor negro, pero es la verdad. Ese comentario estuvo... No, me encantó, me encantó. De frente y sin mente. De frente y sin mente, pero es que la realidad era eso. Necesitaban de un tiempo de exposición y la mejor manera era eso. Era tomar Claro. personas que estaban completamente inmóviles para poder obtener el retrato. Sí, Tal cual. Yo quiero invitar a la audiencia que se presten y tomen el tiempo de leer esta novela. Realmente es impactante la narrativa como la está planteando su escritor, Hans Trujillo, pero la metáfora planteada en el libro es sorprendente porque desde la psicología, ¿qué nos dicen? Cuando un ser humano está en el proceso de formarse como individuo, uno de los elementos que hace parte de ser individuo es la conciencia del morir, la conciencia de la finitud. Sí. Cuando aparece esa conciencia, no solamente yo miro la muerte, o pienso en la muerte, o hago reflexión sobre la muerte, sino la muerte empieza a mirarme a mí. Y eso crea una ansiedad desbordante. Si hay niños que desde los 8 años, si por experiencias cercanas, el papá, el abuelo, tuvo contacto con la muerte, ese niño queda rayado. Lo hablábamos en otro podcast. En otro podcast decíamos, queda rayado, siente la muerte de manera cercana, o la muerte propia, o la muerte del padre, o la muerte de la madre. Y es súper interesante la metáfora de este libro. Bueno, les tengo una anécdota. Yo cuando tenía 10, 11 años, murió mi abuelita. Y mi abuelita murió en la casa. Y en toda la conmoción por la muerte de mi abuelita, entonces mi papá salió corriendo a pedir ayuda, mi mamá no sé qué, era un caos la casa. Sin darse en cuenta me dejaron solo con la abuela muerta. Wow. Y yo me quedé ahí y yo recuerdo que yo me despedí y la cubrí, porque como eso veía yo en las películas que a los muertos se les cubría, entonces yo cogí con la sabanita y se la puse. ¿Cuántos años tenías? 11 años. 11 años, o sea, a los 11 años te enfrentaste con la muerte. Me enfrenté con la muerte por primera vez con en mi un vida. familiar cercano, además. Claro, era mi abuelita, era mi mamá prácticamente. ¿Crees que de ahí nace la necesidad de contar una historia sobre la muerte? ¿Eso te marcó de tal manera o hay otros factores que te llevaron a eso? De cierta manera, cuando yo estaba en mi proceso creativo, mi libro no se iba a tratar de la muerte. Mi libro iba a ser la historia de un fotógrafo que llega a un pueblo y donde no se conocía la fotografía y a raíz de su arte transforma al pueblo y él se vuelve la persona más influente del pueblo, ¿no? Sí. Ese era mi libro y esa era la historia que yo tenía en la cabeza, pero cuando empecé mi proceso creativo y empecé a hilar y a estructurar la novela, apareció la muerte. Y dije, ¿por qué no metemos un personaje que sea la muerte y que sea el antagonista de la historia? Pero yo no quería la muerte, la típica muerte, ¿no? La de Ingmar Bergman con la capota y la hoz y que toca a alguien y se va. No, yo no quería esa muerte. Yo me la imaginaba más como un ser de carne y hueso, como efectivamente la describí. Tú lo humanizas. Claro, es una persona que no solamente es una persona de carne y hueso, sino que además tiene sus propios conflictos, tiene sus propios miedos y tiene sus propias frustraciones. Es una muerte que se equivoca. Defectos, emociones. Claro, emociones, defectos. Entonces, creé un personaje que era el antagonista perfecto de mi protagonista y que además describía a una muerte muy diferente. La humanizaste. En cierto modo, sí. Hay algo que me llama a mí la atención. Es que, bueno, no es una mentira, no es un misterio, que nosotros crecimos en un país lleno de conflicto, donde la muerte se siente en cada esquina. Sí. Crecimos con la muerte. Sí, claro. Podemos decir como colombianos que de muy chicos vimos la muerte. Todos, claro. Los tres. Claro. Crecimos en los 80s cuando la muerte era cotidiana. Nos decían que los muertos eran muñecos para alivianar la muerte entre los niños. Y hay algo que veo en tu novela y es la historia de muchos colombianos que huyendo de la muerte buscan lugares a donde esconderse, donde tratan de enfrentarla y no pueden, y terminan siempre perseguidos,
a donde vayan por esa muerte que está presente en la cotidianidad de cada persona. Correcto. Y encima de esto la humanizas. Es como ponerle cara a la muerte. Y sabemos que la muerte tiene cara en Colombia de manos de muchas personas. Claro, claro. Y no solo en Colombia, en muchas partes del mundo. Yo hablo de nuestro país porque me llama la atención eso. Él huye a un lugar, o sea, es un desplazado. Es un desplazado. La muerte lo desplaza. Sí. A un pueblo, que puede ser una ciudad X, donde trata de esconderse. Sin embargo, la muerte va y lo encuentra allá y lo confronta. Y se encuentra con que hay muertos. Está presente en cada movimiento que tenga el protagonista. Y no solo eso, Juan Pablo. En el libro hay unos, como dicen los gringos, hay unos easter eggs. En el libro aparece un personaje que es macabro en la historia de nuestro país, que es Tiro Fijo. Sí. Yo lo pongo en la novela, pero le doy la vuelta. Lo humanizo y le doy un twist un poquito más humano a un personaje que todos odiamos y que nos parece aberrante. Entonces, de hecho, eso me puso en problemas cuando lancé el libro. En varias entrevistas la gente me hacía el reclamo, me decía, ¿pero cómo? Y claro, en esa época yo no entendía que podía herir susceptibilidades porque el tipo afectó la vida de mucha gente de romantizar a un tipo como Tiro Fijo. Exacto, no era mi intención. Mi intención era dar un perfil diferente de un personaje que nos marcó demasiado. Nos marcó demasiado. Entonces, eso también de cierta manera hace que yo juegue con la muerte, ¿no? Porque meto personajes que directamente interactuaron con la muerte durante toda su vida. Eso me interesa. Rescato la palabra humanización y en este caso el personaje, que es la muerte, se humaniza. Si en las familias, las parejas, lográramos hablar, no más hablando de tu propio caso, un niño que se enfrenta a la muerte de su abuela, la pregunta es, ¿quién te acogió a ti? ¿Quién te ayudó a hacer ese proceso y a gestionar lo que viviste? Porque volvemos a lo mismo, es un tema tabú, no se habla, hoy en día tampoco se habla, no hablemos de eso que su papá se ofende recordando al abuelo. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar decentemente? Nunca nos sentamos en familia a decir, oiga, nos podemos morir mañana, ¿cómo vamos a organizar la vuelta? Correcto. ¿Cómo vamos a dejar esto listo? No se habla de eso. No se habla. La muerte no se toca. Exacto. Y está mal. Uno tiene que planear, uno tiene que enfrentarla. Porque todos vamos para allá, todos tenemos el tiquete comprado. El único seguro que tenemos en la vida. Claro, que el que se monte primero no se sabe quién va a ser, pero todos tenemos el tiquetico. Entonces hay que hablar de la muerte, hay que empezar a hacer que sea pues, una posibilidad que va a llegar tarde o temprano. A tu protagonista lo persigue la muerte todo el tiempo. A ti en la vida real, ¿cómo te ha perseguido la muerte? Ya nos contaste lo de tu abuela, pero ha habido más episodios en los que tú digas, uy, la peluda está aquí todo el tiempo, me persigue. ¿Se compara con lo que le pasa a tu protagonista o no? Solo en una ocasión que mi paracaídas no se abrió. Entonces, no, mentiras. Una granada que no... me quedé con la cosa de la granada en la mano. Cuando me caí encima de un cuchillo. No. Esto pasa en de frente y sin mente. Por fortuna no he tenido un encuentro cercano con la muerte y por fortuna aparte de mi abuela y pues de otros familiares que he perdido, mis seres queridos más, a quienes más amo todavía no se han enfrentado a eso. Así que por ese lado, hasta ahora la llevo salvando. Pero yo amplío la metáfora, porque estamos hablando de la muerte como una finitud del cuerpo, o sea, ver un cadáver, diciéndolo así. Ajá. Pero también para mí la muerte son ciclos que comienzan y terminan, ciclos de vida y de muerte. Uno muere, uno vive y muere muchas veces en una sola vida. Una relación de pareja, una relación con un hijo, un trabajo, en donde literalmente uno siente que está en duelo. Entonces, la metáfora hace que la pregunta se amplíe. Sí. Uy, sí. ¿En qué momentos has tenido que morir para renacer? Esa sería la pregunta. No. Bueno. Yo creo que
he tenido varios momentos, o sea, como todos los seres humanos, he estado en situaciones en que me han roto el corazón y en que siento que la vida no tiene ningún sentido, pero al final uno se da cuenta que todo es pasajero y que la maquinita sigue andando y que uno lo va superando poco a poco. Y pues nada, yo creo que esa sería, Hay ¿no? muchas personas que no le tienen miedo a la muerte misma, sino al morir, al proceso, al cómo vamos a morir. ¿A qué le tienen ustedes miedo? No, ojo, no estoy preguntando si le tienen miedo a la muerte, es a qué tipo de muerte le tienen miedo ustedes. Uf. Voy a dejar que Juan Pablo conteste primero. Pero si a algo le tengo miedo sería como a la muerte repentina, venga como venga. Me impresionó mucho por estos días que un conocido de mi hermano en Medellín fue a lavar el carro, se sentó a esperar y se murió ahí. Oh, 48 años. wow, Nadie se lo esperaba. wow. Sano, de la nada, murió. Te agarró de sorpresa. La muerte de sorpresa es algo bien complicado, pero digamos que también, si yo hago, me encuentro en dos puntos muy duales. Uno es que qué maravilla no morirse de la nada si uno tiene todo listo. O sea, digamos que qué duro para los que quedan, pero yo no sufrí. Fue así. Le tengo miedo al dolor de la muerte, a esos procesos largos de muerte. A eso sí le tengo miedo yo. Porque más que por mí, es para la gente que está alrededor, que tiene que acompañarme en ese proceso largo, tortuoso, doloroso, incómodo. A esa muerte así larga le tengo miedo. A la A descomposición la del cuerpo. descomposición corporal, a ese proceso degenerativo le tengo pavor. No, A ese sí. en eso coincido contigo, Juan Pablo, pero además, si me preguntan a qué le tengo miedo realmente, es a morir sin terminar de haber hecho todo lo que quiero hacer. Ese es como mi más grande miedo, de irme sin terminar ciertas cosas que tengo que terminar antes de irme bien. Entonces, tal vez ese es mi miedo. ¿Y tú, Mauro? Oh, Ah, yo voy a contar una historia. Mi suegro, que en paz descanse, fue un gran fiscal para nuestro país y él siempre predijo que su muerte podía ser por un atentado o en circunstancias de su trabajo. Le tocaron los 80 y los 90 oh, y se echaba la bendición y siempre se despedía con mucho cariño sin saber si iba a volver. Y el mayor temor de él era morir solo, que en la calle, independientemente si era un atentado, lo que fuera, era no poder despedirse de los suyos. Eso lo aterraba, no poder despedirse de los suyos. Y cuando a él le anuncian su deterioro, muere por cáncer. Entonces, él sonríe. Y a mí me costaba mucho entender cómo está sonriendo, porque era como ganarle a la muerte, como Claro, te gané. O sea, él aseguró con no me eso asesinaron. que, claro, Morí naturalmente. y no solo, Y porque no solo, claro. voy a morir con los míos. Y de las muertes más bellas que yo he llegado a vivir fue con él, que nos rodeó, nos hicimos un círculo y nos miró a los ojos con, esto me da cosa, nos miró a los ojos con una alegría y nos dio agradecimiento. O sea, él se estaba yendo, te agradezco esto de ti, gracias por darme esta posibilidad de vivir esto contigo, gracias, gracias, gracias. Y nos miró a todos Es y un dijo, premio. qué lindo es morirse así. Y así murió. O sea, eso. Yo viví algo muy parecido con mi abuela. Mi abuela fue como el pilar de la familia mientras estuvo viva. Su meta siempre era tenernos a todos como buena matrona paisa. Y ella se dio ese lujo de tenernos a todos ahí despidiéndola. qué nota. Me esperó prácticamente. Yo estaba aquí en Miami, alcancé a bajar. Me acuerdo que me dio las gracias y me dijo, siquiera llegaste, amor mío, porque me decía así, amor mío, llegaste. Y me miró a los ojos y yo ya sabía que ya venía el momento. Y Claro. terminó su vida rodeada de toda esa familia que siempre estuvo alrededor de ella. Como debería ser siempre. Sí, esa parte es muy bonita. Ese es un gran premio. Pero sí el miedo de ese deterioro es a lo que yo le tengo pavor. Qué dicha uno poder llegar a ese momento así,
tranquilo. Ok, no, ya llegó. Bueno, chao, hasta luego. Nadie sufrió. Adiós. Sí. Nos vemos al otro lado. Pero es que fíjense que todos Sí. Y eso es un tema muy cultural. En Occidente, por desgracia, nos enseñaron a tenerle miedo a la muerte. Uno habla con un hindú y para el hindú es simplemente una transición, es cambiar de bus. Y para ellos es un motivo incluso de celebración. Ellos les enseñan desde niño a no temerle a la muerte. Y yo creo que eso es una gran falencia que tiene Occidente de crear este tabú hacia la muerte que nos llena de miedos a todos, cuando debería ser simplemente una transición a algo diferente. Si la muerte mañana se te para de frente, te dice, hola Hans, ¿cómo estás? Después de todo esto que tú escribiste sobre ella, la toreaste, hola muerte. ¿Qué le dirías? Yo creo que yo tendría la misma reacción que tuvo mi personaje en la novela, Baudelino Pinto. Resulta que Baudelino Pinto al final no tuvo más remedio que enfrentar a la muerte. Ya la muerte le llegó y se le puso de frente, como tú dices, Juan Pablo. Y él no tuvo otra opción que enfrentarla. Entonces, ¿qué hizo? La engañó. La engatusó, le empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y de cierta manera alargó algo que era inevitable, pero lo hizo de una manera brillante. Entonces yo creo que todos deberíamos hacer lo mismo. Cuando llegue la muerte hay que torearla. Hay que tomarla del pelo y decirle hoy no. Y esto es un tema delicadísimo. O sea, si nosotros, yo siempre me dirijo a los padres, ojo con esto. Los padres tenemos una responsabilidad enorme de hablar sobre la conciencia de la muerte, porque los niños y los adolescentes sí que van a sentir la muerte. Uno piensa en un hijo y uno piensa es pasarla bien, after party, trago, lo que sea. Pero ese adolescente está haciéndose preguntas existenciales muy poderosas que ignoramos cuando está en su habitación, cuando aparentemente no quiero que me hable nadie, algo lo está reventando por dentro. ¿Cómo llega uno a un adolescente? Yo soy padre de adolescentes. A mí mi papá nunca se me acercó a decirme, venga Juan Pablo, usted que está bien encerrado oyendo The Cure. Entre otras. Entre otras. Usted que oye tanto death metal, ¿qué piensa de la muerte? A mí nunca me preguntó eso. Nunca, ¿Has pensado en tampoco. quitarte la vida? O sea, ¿cuál es tu concepto sobre la muerte, Juan Pablo? Nunca. Mi primer muerto yo lo vi cuando al lado mío mataron al vecino. ¡Pah! 10 años. Y me bajo del carro y primero que un señor muerto. Y a mí nunca me preguntaron qué pensaba sobre la muerte. Fue correcto, ahí está el punto. De acuerdo, me pasó igual. Nunca en mi casa se habló del tema. Y la invitación ya para cerrar este capítulo sobre la muerte y tu libro, que quiero que invites a la gente a que lo consiga. ¿Dónde lo consiguen tu libro? Con la muerte no se juega. Con la muerte no se juega se consigue en mi página web, hanstrujillo.com. Ahí pueden ordenarlo y pedirlo. O si no, en Amazon, buscan Hans Trujillo o Con la muerte no se juega o 12 relatos impuros y ahí está. Ya vamos a hablar. Tu primer libro fue sobre la muerte no se toca. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Frente y Sin Mente. No se olviden de poner la campanita, de escribirnos y proponernos temas para este podcast en el que vamos a seguir trayendo gente e ideas incómodas.